Hola a todos y bienvenidos una vez más a Cannabis en Paraguay. Hoy episodio número 90 de este podcast y lanzamos este episodio un lunes porque dije, bueno, termina el año y no tenemos, bueno, el viernes pasado fue el último viernes del año, pero no tenemos un viernes para despedir así la última semana. Entonces hoy lunes vamos a hacer el episodio 90 y esta semana vamos a despedir el año 2025 como se debe, porque después ya arranca con todo el 2026. Esta semana ya es el 2026, faltan ¿qué? 3, 4 días y ya vamos a tener el 2026. Así que le queda poquísimo a este 2025 y vamos a despedirlo así, con una semana especial, lunes, episodio 90. Y en el 2026 ya les adelanto que en este enero se vienen cositas lindas, se viene mi cumpleaños, primero que nada. Y por mi cumpleaños también estoy preparando algo lindo para toda la comunidad. Así que si todavía no son parte de la comunidad, les invito a completar el formulario que está acá abajo. Sencillito, información y ya les va a llegar un regalito. Y también vamos a anexarles al canal y al grupo de Cannabis en Paraguay. Pero hasta ahí les dejo porque vamos a arrancar este episodio que se viene con un tema bastante interesante, ¿verdad? Estamos cerrando el año 2025 y como ya hicimos en varios episodios de cierre de año, miro hacia atrás y me doy cuenta de algo. Este no fue un año más en el mundo del cannabis, digamos. Fue el año que bueno, en América Latina dejó de ser solo observadora y se convirtió también en protagonista. Y fue el año también en el que Estados Unidos finalmente dio el paso que muchos estaban esperando, ¿verdad? Fue el año en que Paraguay exportó por primera vez flor de cannabis a Suiza, por ejemplo, el año en que Colombia llevó el cannabis a las farmacias, el año en el que el presidente Trump de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que podría cambiar absolutamente todo. Sobre ese punto en específico vamos a preparar un episodio específico, así completo, exclusivo. Y el año en que debates que antes parecían imposibles también se volvieron conversaciones normales en congresos y en medios de comunicación, ¿verdad? Pero también fue un año de contradicciones, de avances que parecían revolucionarios en el papel, pero que en la práctica dejaron muchas preguntas sin responder. Hoy quiero hacer algo diferente, no voy a hacer un recuento exhaustivo de todo lo que pasó, pero sí voy a contarles 7 momentos o 7 puntos que en mi opinión definieron el año 2025 para que el cannabis sea un tema de conversación en nuestra región. Los momentos que dentro de 5 años recordaremos cuando hablemos de cómo cambió todo, ¿verdad? Primero que nada, lo que dije, ¿verdad? Paraguay exporta por primera vez flor de cannabis. Esto es el hito que nadie vio venir y ocurrió a inicios de este año, en enero del año 2025, en un año lleno de titulares sobre regulación, debates. Paraguay hizo algo que muchos pensaban que era imposible, ¿verdad? Exportar flor de cannabis industrial a Suiza. El producto bautizado como Cuñataí, ¿verdad? Creo que tenemos un episodio, si no me recuerdo, y voy a dejar acá enlazado a las notas del programa si es así, donde hablamos de esto. Y se logró mediante cultivares registrados por el SENAVE. No fue un accidente, fue el resultado de años de trabajo técnico, empresas que invirtieron en cultivo legal, de productores que apostaron por la formalidad. ¿Y por qué es importante? Porque Paraguay, conocido históricamente como productor ilegal, demostró que puede competir en el mercado legal internacional. Demostró que la regulación funciona cuando se implementa seriamente, ¿verdad? Esto obviamente abre debate, se puede decir que, bueno, hay un monopolio que está haciendo esto, pero es la primera vez que se exporta. Eso es lo que estamos resaltando, ¿verdad? De hecho, la Cámara de Cannabis Industrial del Paraguay fue la protagonista de esto y estima que si el país legaliza y regula solo un tercio de las tierras que actualmente se usan para cultivo ilegal, se podría estar generando ingresos fiscales de hasta 22.000 millones de dólares para el año 2030. Es un aumento del 355% en los ingresos fiscales en 5 años. Pero el dato más esperanzador es este, que más de 150 productos derivados de cannabis ya están habilitados en Paraguay, alimentos funcionales, suplementos, cosméticos, aceites. La industria está creciendo y la primera exportación de flor fue solo el inicio, según lo que vemos. Ahora también años anteriores, como pueden escuchar en episodios de cierre de año, también hablamos de las exportaciones de semillas y otros productos, ¿verdad? Pero esta fue la primera exportación, digo bien, de flores. Segundo punto que pasó hace poquito, ¿verdad? No, esto no está en orden cronológico, ya les adelanto, pero en diciembre de este año, hace poquito, hace unos días, el 18 de diciembre,
Trump firma la orden ejecutiva, ¿verdad? El cambio federal que llega después de décadas. Y déjenme decirles algo, cuando Donald Trump firmó la orden ejecutiva para reclasificar la marihuana de la lista 1 a la lista 3, no estaba legalizando el cannabis recreativo, pero estaba haciendo algo que muchos consideraban imposible hace apenas 10 años. Durante más de 50 años, desde el año 1970, el cannabis estuvo en la misma categoría que la heroína, el LSD, el éxtasis, que es la lista 1, donde están todas las sustancias sin uso médico aceptado con alto potencial de abuso, ¿verdad? Era una clasificación que ignoraba décadas de evidencia científica y la realidad de 40 estados que ya tenían programas médicos. La orden ejecutiva del presidente cambió eso, reclasificó el cannabis como lista 3, donde están las sustancias de uso médico aceptado, potencial moderado de abuso. O sea, se reconoce que tiene esa aplicación médica, ¿verdad? Esos fines terapéuticos. ¿Qué otro tipo de sustancia está en esa lista? La codeína, por ejemplo, la ketamina y algunos esteroides anabólicos. ¿Qué significa todo esto en términos prácticos? Esta reclasificación en términos prácticos, ¿qué significa? Bueno, para la investigación, la FDA puede estudiar el cannabis para usos médicos sin las restricciones actuales o las restricciones que teníamos hasta ahora. Y esto es masivo. Décadas de investigación médica estancada finalmente van a poder avanzar a otros estadios, ¿verdad? Porque muchos se quedaban hasta in vitro o en animales, ahora se va a poder hacer de manera general en humanos también sin ningún tipo de problema. ¿Qué significa para la industria? Que las empresas de cannabis ya no estarán sujetas a la sección 208E del Código Tributario de Estados Unidos que les impedía deducir gastos normales de negocio. Y esto podría ahorrar miles de millones de dólares también para el sector industrial de ese país. Y para los bancos facilita, aunque no resuelve completamente, el acceso bancario para empresas de cannabis. Los bancos federales pueden trabajar ahora con el sector con menos riesgo legal. Y para los pacientes, mayor legitimidad médica, más investigación significa obviamente mejores tratamientos, mejores dosis, mejor comprensión de efectos secundarios y un programa piloto de Medicare para producir, o mejor dicho, para productos de CBD, trayendo cannabis al sistema de salud federal por primera vez. Lo que no hace esto es legalizar el cannabis recreativo a nivel federal. Poseerlo sin prescripción médica sigue siendo federalmente ilegal. Cultivarlo sigue siendo federalmente ilegal. Los estados siguen teniendo que decidir sus propias políticas. Pero acá está el punto clave. Cuando Estados Unidos mueve su política de drogas, todo el hemisferio se acomoda. Y no porque tengamos que seguirlo, sino porque sus políticas tienen impacto extraterritorial en comercio, en finanzas, en presión diplomática. Paraguay y Colombia estaban exportando cannabis bajo la sombra de restricciones federales estadounidenses y eso generaba cierta incertidumbre. Bancos que no querían financiar, empresas que dudaban en invertir. La reclasificación no soluciona todo, pero abre puertas que estaban cerradas. 22 senadores republicanos se opusieron. Argumentaron que facilitaría el crecimiento de la industria de marihuana en detrimento de la reindustrialización de América, pero Trump lo firmó igual con apoyo bipartidista en temas médicos, una presión económica que era imposible de ignorar y el proceso de implementación obviamente va a llevar meses. La DEA tiene que completar la reclasificación formalmente, pero la dirección es clara y eso en política de drogas es revolucionario. Ahora, tercer punto, era que nos estamos alargando, pero bueno. El tercer punto le corresponde a Colombia, que llevó el cannabis a las farmacias y es un modelo que todos miran ahora mismo. Esto ocurrió en octubre del año 2025. El decreto 1138 de Colombia no es solo una regulación más, es la primera vez que un país latinoamericano integra completamente el cannabis, incluida la flor, en su sistema farmacéutico nacional. Hasta octubre del 2025, Colombia podía producir cannabis, podía exportarlo, pero no podía venderlo localmente como un producto terminado. Era una contradicción absurda que, bueno, para que vean un poquito cómo estamos, ¿verdad? En Paraguay también hay contradicciones absurdas, pero bueno. En Colombia, empresas colombianas exportando cannabis de alta calidad a Europa, mientras pacientes colombianos no tenían acceso legal. El decreto 1138 cambió eso, autorizó la venta de flor de cannabis y derivados en farmacias con prescripción médica, estableció controles de calidad, priorizó producción nacional, incluyó también el uso veterinario y creó licencias simplificadas para pequeños y medianos cultivadores. ¿Cuál es el resultado? Bueno, en los próximos 2 años, solo cultivadores nacionales, priorizando pequeños y medianos productores, asociaciones campesinas y cabildos indígenas, podrán abastecer el mercado colombiano y es proteccionismo inteligente.
y eso fortalece a la industria local mientras garantiza el acceso, algo que se debe tener muy en cuenta y quizás hasta copiar. Las proyecciones. Bueno, el mercado medicinal colombiano podría superar los 2.000 millones de dólares en exportaciones en los próximos 5 años. El sector ya genera miles de empleos en zonas rurales y todo bajo un marco regulatorio que garantiza trazabilidad desde el cultivo hasta la dispensación, digo bien. Otros países están mirando, Argentina, Brasil, incluso México, cuando hablan de cómo implementar acceso medicinal real, todos mencionan ahora el modelo colombiano. La clave del decreto 1138 es que no solo regula, integra, no solo permite, facilita, no solo controla, fortalece. Es un modelo de cómo la regulación inteligente puede servir simultáneamente a la salud pública, la economía rural y, por sobre todo, a la justicia social. Así que, Colombia, aplausos para vos. Cuarto punto de Estados Unidos nuevamente, la reclasificación que finalmente llegó. Bueno, esto todo el año 2025 culminando en diciembre con el punto que ya mencionamos y ya sé que hablé de la orden ejecutiva, pero quiero que entendamos el contexto completo de lo que pasó en Estados Unidos en este año 2025, ¿verdad? A nivel estatal no hubo expansiones nuevas, ningún estado nuevo legalizó recreativo, de hecho hubo intentos de rollback en Ohio, Michigan, Maryland, se propusieron límites de THC, aumentos de impuestos, restricciones adicionales. Pensilvania aprobó en la Cámara un proyecto para ventas estatales de cannabis, pero el Senado lo rechazó. New Hampshire pasó legalización en la Cámara otra vez, pero el Senado lo archivó. Hawái vio morir dos proyectos por deadlines. Fue un año de consolidación, no de expansión, de ajustes en mercados maduros, no de nuevos mercados. Pero entonces llegó diciembre y Trump firmó lo que Biden había iniciado en el año 2022, pero no pudo completar, ¿verdad? En ese momento, que es la reclasificación federal. El proceso había sido largo. La HHS recomendó el cambio en agosto de 2023, la DEA propuso la regla en mayo de 2024, recibieron más de 42.000 comentarios públicos, programaron audiencias para enero de 2025, pero se pospusieron por apelaciones todas estas audiencias. Y entonces Trump, en una movida que sorprendió a muchos, decidió acelerar todo y es de sentido común, dijo Oval Office, rodeado de en el Oval Office, en la oficina Oval, era rodeado de profesionales médicos. Tengo personas rogándome que haga esto, personas con dolor severo, decía él. De hecho, hay videos de él hablando sobre esto. La ironía no podía ser más clara, ¿verdad? Un presidente republicano completando lo que un presidente demócrata inició. En política de cannabis, las líneas partidarias se están borrando. Esto es lo que genera también, este es un mensaje que viene de todo esto. El 64% de estadounidenses apoyan la legalización, según Gallup. La presión pública superó la ideología. ¿Y qué significa para América Latina? Legitimidad internacional. Como ya dijimos, cuando Estados Unidos reclasifica, otros países sienten menos presión diplomática para mantener las prohibiciones estrictas. Y el comercio obviamente se facilita, la inversión se desbloquea. Paraguay, Colombia y Uruguay todos exportan o quieren exportar a mercados donde el estatus legal del cannabis importa. Y la reclasificación estadounidense no cambia leyes internacionales, pero cambia la conversación, ¿verdad? Ahora, quinto punto, y vamos un poquito más rápido. Perdón si voy muy rápido, pero me estoy extendiendo bastante, pero quiero tocar estos 7 puntos. Vamos con Panamá. Panamá legalizó el cáñamo industrial, un pequeño país que dio el gran paso. Esto ocurrió entre enero y mayo del 2025. Panamá no suele ser protagonista en debates de cannabis, pero en 2025 se convirtió en pionero en Centroamérica. La ley 26 en enero reguló el cultivo, procesamiento, comercialización del cáñamo, que es el cannabis con fines industriales, ¿verdad? No psicoactivo. La ley 464 en mayo estableció el marco industrial completo, diferenciándolo claramente del cannabis medicinal. ¿Cuál fue el resultado? Panamá se posicionó como hub exportador de la región. Abrió la puerta para que productores pequeños y medianos entren al mercado legal. Generó oportunidades de empleo en fibras, semillas, derivados. ¿Cuáles son las proyecciones? 500 millones de dólares en ventas locales. Pero el verdadero valor está en mostrarle al resto de Centroamérica que es posible. Y lo más importante, demostró que países pequeños pueden ser valientes. No necesita ser Colombia, México para innovar. Se necesita voluntad política y una regulación clara. Sexto punto de esto que vamos recopilando del año 2025, y esto es de todo el año 2025 y trata sobre el estancamiento mexicano o cómo desperdiciar una oportunidad histórica.
México fue el elefante en la habitación del año 2025. Tiene todo para ser líder regional. Población enorme, economía fuerte, vecindad con el mercado más grande del mundo y una Suprema Corte que desde el año 2021 ha dicho que la prohibición es inconstitucional. ¿Y qué pasó en el año 2025? Nada. Para más de 21.000 permisos individuales emitidos para autocultivo, debates interminables, proyectos que no avanzan, un mercado ilegal estimado en 80% del consumo total, zonas de tolerancia en Ciudad de México que se reubican por quejas vecinales pero no se formalizan realmente. Mientras Colombia innovaba, mientras Paraguay exportaba, mientras Panamá regulaba, México seguía atrapado en la misma contradicción, despenalización personal sin mercado legal. ¿Por qué importa este no avance, digamos? Porque muestra que el cambio legal no es inevitable. Que incluso cuando la Corte dice que algo es inconstitucional, si no hay voluntad política, nada se mueve. ¿Y por qué México podría ser el mercado más grande de América Latina también, ¿verdad? Su estancamiento afecta a toda la región, productores que querrían exportar, inversores que esperaban claridad, pacientes que merecen acceso. 2025 fue el año en que México demostró que a veces el mayor obstáculo no es la ley, es la falta de coraje para cambiar la situación. Y como séptimo punto, el efecto dominó del Caribe, pequeños países que generaron grandes cambios. A lo largo del año ocurrió todo esto mientras el continente debatía, el Caribe actuó. Las Bahamas, esto es una recopilación de todos estos pequeños países del Caribe. Las Bahamas abrió licencias para cannabis medicinal, religioso y científico en junio. Granada avanzó proyectos para despenalización recreativa. Las Islas Caimán hicieron un referéndum donde el 55% votó a favor de la despenalización. Las Islas Vírgenes de Estados Unidos implementaron ventas recreativas completas. ¿Y por qué importa todo esto? Porque muestra un patrón. Los países pequeños pueden moverse, parecen más rápido, porque quizás haya menos burocracia y por ende menos presiones internacionales complicadas y quizás también por eso más capacidad de innovar. Y el Caribe está construyendo algo inteligente, al parecer, un mercado regional integrado. La CARICOM, la Comunidad Caribeña, está coordinando políticas. Lo que funciona en Jamaica influye en Santa Lucía, lo que aprende Antigua lo comparte Barbados. Esto no es solo sobre cannabis, es sobre cooperación regional inteligente y es un modelo que el resto de América Latina debería estudiar y aplicar. Bueno, entonces, ¿qué he definido el año 2025? Siete momentos, siete países o regiones, siete formas diferentes de responder a la misma pregunta. ¿Qué hacemos con el cannabis? Paraguay exportó por primera vez, demostrando que el mercado legal funciona. Trump firmó una orden ejecutiva que cambia 50 años de política federal. Colombia integró el cannabis al sistema de salud nacional. Panamá mostró que los países pequeños pueden liderar. México desperdició otra oportunidad histórica y el Caribe construyó un momentum colectivo, ¿verdad? El 2025 mostró que América Latina ya no está esperando permiso. Colombia no esperó a que Estados Unidos reclasifique, fue a las farmacias. Panamá no esperó consenso regional, legalizó el cáñamo. Paraguay, con todas sus limitaciones, exportó su primer lote de flor. Pero también nos mostró que reconocer no es suficiente, que declarar no es implementar, que escribir una ley no cambia automáticamente la vida de la gente. El cannabis en América está en un momento bisagra. Ya no podemos pretender que es un tema marginal. Ya no podemos ignorar que millones de personas están usando cannabis, que miles de familias dependen de él, que pacientes encuentran alivio donde la medicina convencional no llega. Sobre esto hablamos en el episodio 88 sobre también les recomiendo el documental del Surti, ¿verdad? Donde hablamos eso ya a nivel más local. Pero también, obviamente, la pregunta ya no es si vamos a regular, es cómo. Y 2025 nos dio respuestas parciales, algunas inspiradoras, otras frustrantes. Dentro de 2 días, sí, dentro de 3 días ya es el año 2026. Pero acá les adelanto una sorpresa. En el episodio 91, que va a ser el último de este año, este miércoles, dentro de 2 días, vamos a hacer algo diferente. Vamos a mapear exactamente dónde estamos parados, país por país, uso por uso, un panorama completo del estado del cannabis en América al entrar al año 2026. Porque para saber a dónde vamos, tenemos que saber dónde estamos. Y les dejo tres preguntas para que piensen durante estos últimos días del año. De estos siete momentos, ¿cuál creen que tendrá mayor impacto a largo plazo? ¿La primera exportación de Paraguay, el modelo colombiano, la reclasificación estadounidense o alguno de los otros? Segunda pregunta, ¿qué país de la región te sorprendió más en el año 2025?
Colombia por actuar rápido, Panamá por ser valiente, Estados Unidos por finalmente mover o México por desperdiciar esa oportunidad histórica que tenía en la mano. Y tercero, si tuvieras que resumir el año 2025 en una frase, ¿cuál sería? ¿El año del reconocimiento oficial? ¿El año de las contradicciones? ¿El año en que América tomó la delantera? Les leo en los comentarios acá abajito en Spotify, en YouTube, también en Instagram, @cannabis en PY, en TikTok también estamos, búsquennos, estamos por todos lados. Este 2026 vamos a reventar, así que nos vemos este miércoles 31 para el episodio final del año. Será hasta entonces, infórmense, cuestionen y usen responsablemente. Chau, chau.